Bueno, nos queda ya poco, nos quedan 2 semanas, nos quedan 2 capítulos, el 13, que es el de von Neumann, y luego el último, más que nada es un poco de assembler, pero tampoco es que vayamos a hacer hardware nuevo, es simplemente programar en assembler y ver un poco cómo funciona también el assembler de la placa que usamos en prácticas. Entonces, la arquitectura que vamos a ver en este capítulo se llama von Neumann porque la persona que lo propuso pues se llamaba John von Neumann. Entonces era un matemático ilustre, pero una cosa que no está de más comentar es que como matemático era muy bueno, pero tenía algunas ideas un poco estrambóticas y preocupantes. No sé si alguno de vosotros ha visto la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. Es una película antigua, ya lo sé, yo tampoco había nacido ese año, pero es una película bastante famosa. Aparece un personaje que es el Doctor Strangelove, que hace de presidente, de consejero del presidente de los Estados Unidos. Entonces es una persona un poco peculiar, con unos deslices nazis, mucho odio al comunismo y poca preocupación por un holocausto nuclear. Entonces voy a poner un pequeño vídeo de dos minutos en el cual veréis la parodia que hacen de este hombre y habrá cosas que vosotros entenderéis y que seguramente a alguien que no sea ingeniero pues le pasa más desapercibido, ¿no? Como el tema de los computadores y todo eso. Entonces, como está en YouTube, bueno, pues este vídeo que acabáis de ver, Kubrick, que es el director de la película, y Peter Sellers, que es el actor, el mismo de películas de la Pantera Rosa de hace años, no se basaron en una sola persona para crear a este personaje científico, sino que hicieron una especie de Frankenstein juntando varias personas relacionadas con la bomba atómica. Y uno de ellos era von Neumann, el mismo de la estructura de computador que nosotros vamos a estudiar en este capítulo, así como von Braun, que también pasó del régimen nazi, era el responsable de las bombas V2 que cayeron sobre Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué destacó a von Neumann, el director, en esta película? Pues porque este matemático, von Neumann, fue una parte importante del desarrollo de la bomba atómica y la bomba de hidrógeno como consultor de los Álamos en Estados Unidos. También fue un importante consejero científico del gobierno y uno de los padres de la teoría de juegos. La teoría de juegos es un formalismo matemático que ayuda a la toma de decisiones en situaciones en las que dos jugadores deben competir. Estudia las estrategias óptimas y las posibles reacciones de los otros jugadores. Entonces, esta teoría de juegos llevó a von Neumann a proponer lanzar un ataque preventivo lo antes posible, mientras existiera una ventaja para Estados Unidos, de tal manera que se asegurara la victoria ante Rusia y un nuevo orden mundial. Evidentemente, esto hubiera sido una salvajada, porque además la radioactividad no entiende de fronteras, la zona hubiera quedado contaminada pues, de por vida, ¿no? Por otra parte, todo el tema este de la teoría de juegos es algo que se conoce como una pseudociencia. ¿Qué es una pseudociencia? Es algo que se presenta con un lenguaje científico, pero en realidad no lo es. Uno puede tener las creencias que quiera, puede creer en los extraterrestres, puede creer en Dios, puede creer en lo que quiera. La creencia se basa en la fe, no necesita pruebas, pero la ciencia pues, se basa en el método científico. El método científico en la experimentación y una serie de pruebas. Lo que no es correcto es presentar como ciencia cosas que no lo son. Entonces, por ejemplo, en este libro, Mario Bunge, que está dedicado a las pseudociencias, nos habla de las aplicaciones de la teoría de juegos. Dice, la teoría de juegos es una ingeniosa rama de la teoría de la decisión. Su pieza central es el famoso dilema del prisionero, el cual se refiere a dos cómplices a los que se mantienen comunicados, cada uno de los cuales oscila entre mantenerse fiel a su socio, o sea, cooperar, o traicionarlo. La teoría de este dilema es sencilla y se ha aplicado a la estrategia de la disuasión nuclear, a los conflictos sociales, a la aparición de normas sociales y morales y a la historia militar. Estas aplicaciones de la teoría de juegos son pseudocientíficas por las siguientes razones. Primero, todas ellas simplifican las situaciones reales de manera excesiva, reduciéndolas a la confrontación de dos agentes aislados, como si no hubiera terceros y como si los agentes no tuvieran un futuro en común. Este último puede incorporarse en los juegos iterados. Segundo y más importante, los beneficios o utilidades que aparecen en la teoría general, así como en sus aplicaciones, no son objetivos ni mesurables, sino subjetivos y difíciles o imposibles de comprobar. Tercero, y como consecuencia de lo anterior, siempre es posible manipular estos números de modo tal que la solución óptima a un problema del tipo
del dilema del prisionero, sea la cooperación o la confrontación, como se prefiera. En conclusión, la teoría de juegos es matemáticamente correcta, pero sus aplicaciones son pseudocientíficas porque incluyen números sacados de la chistera. Entonces, yo en realidad, vosotros cada uno se puede considerar como quiera. Yo más que científico me considero tecnólogo. Creo que los científicos son los físicos, los matemáticos, la gente que hace más ciencia pura. Nosotros que hacemos una aplicación de la ciencia somos más tecnólogos. Pero una cosa que quiero remarcar es que hay grandes científicos y grandes tecnólogos en la historia de la humanidad, pero muchos de ellos tienen un lado oscuro. Entonces, una cosa muy curiosa, una entrevista que salió en La Contra hace algo más de 4 años de Howard Gardner, que también tiene algunas teorías pseudocientíficas. En el título de la entrevista decía: una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. Bueno, la mayoría de la gente estaba encantadísima con esa afirmación. Esta afirmación es muy bonita, pero es totalmente absurda. Nosotros que estamos aquí mirando binario, las combinaciones entre buen profesional y mal profesional, buena persona y mala persona, pues da lugar a las 4 combinaciones posibles. La historia está llena. Von Neumann como matemático sería muy bueno y como creador de una nueva arquitectura de computadores, pues también fue muy bueno, pero si se le hubiera hecho caso con el tema de lanzar un ataque nuclear a Rusia preventivo, pues hubiera sido catastrófico. Si miramos el tema de Newton, pues Hooke también era un físico brillante, no hay ningún cuadro de él porque Newton se encargó de destruirlos. Edison también, pues quizás habéis visto la película Guerra de las Corrientes. Edison retrasó la introducción de la corriente alterna simplemente porque él tenía intereses comerciales en la corriente continua. Entonces, además, tenía intereses también en la silla eléctrica, había sido uno de los precursores. Entonces, uno de los argumentos que daba para no usar corriente alterna en las casas era que, claro, no íbamos a poner en las casas el mismo tipo de corriente que se utiliza para electrocutar a personas. Entonces, ahí tenéis algún enlace, podéis leer sobre Newton, sobre Edison. Evidentemente, como científicos eran brillantes, eran profesionales muy buenos, pero eso no quiere decir que no tuvieran un lado oscuro, igual que von Neumann. Entonces, aprovecho para explicarlo ahora que viene a colación el tema de von Neumann. Entonces, visto este preámbulo de quién es von Neumann, vamos a pasar a ver cuáles son las diferencias entre este nuevo modelo de procesador y los procesadores que hemos visto hasta ahora, que eran la arquitectura hardware. Si os acordáis, el hardware tenía 2 memorias y el von Neumann tiene una única memoria que vamos a utilizar tanto para el programa como para los datos. Si nosotros miramos la eficiencia temporal de estos computadores, ¿la eficiencia temporal qué es? Pues es lo rápido que va a ser ejecutando un determinado código, el tiempo medio por instrucción. El uniciclo, tal como lo hicimos, nos daba un tiempo que eran 3.000 unidades de tiempo por instrucción. El multiciclo, dependiendo de la cantidad de instrucciones rápidas e instrucciones lentas, oscilaba entre 2.250 y 3.000. Bueno, pues en el von Neumann veremos que desde el punto de vista temporal el tiempo va a ser mayor. El Neumann es intrínsecamente multiciclo y en el mejor de los casos pues va a ser más lento que cualquiera de los que hemos visto hasta ahora. Evidentemente tiene que tener algunas ventajas y las ventajas van a ser, pues por una parte, la eficiencia espacial, que es la cantidad de hardware que vamos a tener que poner dentro del procesador. El von Neumann va a permitir reutilizar unidades funcionales. Por ejemplo, la ALU la vamos a utilizar tanto para sumar 2 al contador de programa como para hacer las operaciones de suma. Por tanto, a diferencia del que habíamos visto hasta ahora, no tendremos un sumador para el contador de programa y otro dentro de la ALU, sino que usaremos la ALU para hacer todas las sumas. Tendremos un único sumador. Otro tema interesante que nos va a ofrecer mucha versatilidad es el tema de la palabra de control. Hasta ahora, tanto si era uniciclo como multiciclo, había una única palabra de control que era la misma para toda la instrucción. En cambio, en von Neumann veremos que tenemos varias palabras de control para la ejecución de una misma instrucción, de tal manera que cada miniciclo va a tener su palabra de control. Y una de las grandes ventajas, porque de momento tampoco lo que hemos visto no es una gran ventaja, la gran ventaja es la versatilidad. Nos va a ser mucho más fácil añadir
nuevas instrucciones. En Harvard, en principio, pues había que modificar el hardware, había que rediseñar el procesador. En cambio, en von Neumann es relativamente simple añadir nuevas instrucciones simplemente tocando el soft, tocando el contenido de las memorias de transiciones entre estados y de salidas. Pero no haría falta pues, añadir nuevas unidades funcionales dentro del procesador. Entonces, en este tema vamos a diseñar el computador von Neumann. Para ello habrá que hacer modificaciones en la unidad de control y en la unidad de proceso y completaremos el lenguaje máquina SISA con una instrucción que nos falta, que es importante para poder ejecutar prácticamente cualquier código. Lo que nos falta es el poder hacer llamadas a subrutinas. Cuando nosotros ejecutamos un programa principal y del programa principal saltamos a una subrutina, lo que hacemos es que el contador de programa, en vez de pasar a ejecutar la instrucción que viene a continuación, pasa a ejecutar la dirección de memoria en la que está contenida la subrutina. Pero claro, una vez esa subrutina ha finalizado, la máquina tiene que volver al punto en el cual lo dejó. Entonces, esto lo vamos a resolver con una instrucción que llamaremos Jump and Link Register, que nos permitirá cargar en el contador de programa la dirección de la subrutina, la dirección en la que está cargado en memoria, y al mismo tiempo memorizará la dirección de retorno para cuando hayamos acabado la ejecución de esa subrutina. Y también en este capítulo, pues ya más por encima, miraremos el tiempo de ciclo y las señales de modificación del estado. Entonces, el procesador von Neumann reutiliza recursos, tal como hemos dicho, solo tendrá un módulo de memoria y este módulo de memoria almacenará tanto el código en lenguaje máquina como los datos. Para ejecutar las instrucciones de acceso a memoria necesitaremos dos accesos a memoria, porque ya veremos que primero hay que cargar la instrucción, leer la instrucción de memoria y cargarla en lo que se llama el registro de instrucción. Y luego, pues si hay que leer un dato o hay que escribir un dato, pues habrá que hacer un segundo acceso a memoria. La ALU va a ser el único bloque aritmético del computador y se va a encargar, además de hacer las operaciones aritmético-lógicas, de incrementar el valor del contador de programa. Para poder utilizar un recurso para varias tareas, como puede ser el sumador de la ALU, si yo quiero hacer el incremento del contador de programa y además quiero hacer la suma de los valores de dos registros, lógicamente eso no lo puedo hacer simultáneamente, lo tengo que hacer en varios ciclos. Por tanto, tengo que ir a un procesador multiciclo. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener también que añadir una serie de registros para mantener estables los resultados calculados en cada ciclo. Veremos que este procesador, aparte del banco de registros, incorpora una serie de registros adicionales. Y la palabra de control va a variar en cada ciclo de ejecución de una instrucción. Y serán generadas estas palabras de control por la unidad de control, que será un circuito lógico secuencial. Entonces, la ejecución de las instrucciones va a contar de una serie de ciclos que van a ser o 3 o 4 y estos ciclos tienen un nombre que está relacionado con lo que hace. El primer ciclo es el ciclo de fetch. El ciclo de fetch es el ciclo de lectura, que es común para todos los códigos de operación. Todas las instrucciones van a tener un ciclo de fetch. El ciclo de fetch consiste en leer una instrucción SISA de memoria y guardarla en el registro de instrucción, que es el Instruction Register. Esta fase durará un único ciclo. A continuación viene el ciclo de decodificación, que también va a ser común para todos los códigos, para todas las instrucciones. En el ciclo de decodificación lo que hacemos es analizar el código de operación y decidir qué es lo que vamos a hacer en la siguiente fase. Esto sería muy poca tarea y lo que vamos a hacer es aprovechar aquellos bloques que no se utilizan para ir avanzando cosas, para ir haciendo algunos cálculos que después puede ser que los usemos o puede ser que no. Si no los usamos, pues los descartaremos y no pasará nada. Y si los necesitamos, pues ya lo tendremos calculado
y lo tendremos memorizado en un registro o registros auxiliares. Esta etapa también durará un solo ciclo. Y luego viene la fase de ejecución propiamente dicha. Mientras que en el decode miramos a ver qué es lo que hay que hacer, cuál es la instrucción que ejecutamos, en la fase 3 ya la ejecutamos. Y eso va a implicar actualizar el estado del computador. El banco de registros, el contador de programa, la memoria, puertos de entrada-salida. Dependiendo del código de operación, la fase de ejecución va a tardar uno o más ciclos. Nuevamente vamos a tener instrucciones rápidas en las cuales solo se tarde un ciclo e instrucciones lentas que en nuestro caso van a tardar 2 ciclos. En el primer procesador que vimos, que era el computador Harvard uniciclo, la unidad de control no tenía estado, era un circuito lógico combinacional, y en el mismo ciclo leíamos la instrucción de la memoria de instrucciones y calculábamos la palabra de control. Esta palabra de control dependía únicamente del código de operación. La unidad de control de computador Harvard multiciclo tenía 2 bits de estado. Acordaros que era para codificar si hacíamos 3 subciclos o 4. Permitía saber cuándo una instrucción llega al último ciclo de ejecución, salvo los bits de modificación de estado, la palabra de control no cambiaba. Estos que tenía que cambiar, cambiaban en el último ciclo. Podía ser el tercero, podía ser el cuarto. La unidad de control del computador von Neumann tendrá 5 bits de estado, va a ser más complicada. 2 a la 5 me va a dar 32 estados posibles y va a indicar qué tipo de instrucción está en ejecución y en qué fase se encuentra. Entonces, cada uno de estos 32 estados posibles va a tener asociada una palabra de control que va a ser distinta de los otros estados. Y va a depender del código de operación y del estado en el que se encuentre la unidad de control, si está en el estado de fetch, de decode o el que sea. Entonces, aquí tenemos el grafo de la unidad de control del procesador von Neumann. De momento, sin incorporar la instrucción Jump and Link Register. Entonces, es un circuito lógico secuencial y fijaros, el estado 0 es el estado de fetch, el estado 1 es el estado de decode, ¿no? Entonces, del fetch siempre pasamos al decode, y del decode, que es cuando ya analizamos directamente cuál es la instrucción a ejecutar, pues puede ser o que no hagamos nada, o que hagamos un out, o que hagamos un in, o un move-HI, o un movie, un BNZ, BZ, etc. Entonces, fijaros que hay una serie de instrucciones que necesitan un estado adicional. ¿Y qué instrucciones son? Las de acceso a memoria, store, store byte, load, load byte. Estas 4 instrucciones tienen un estado previo, que es el estado de cálculo de la dirección de memoria. Y una vez se ha hecho el último estado de una instrucción, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos siempre al fetch, a buscar la instrucción siguiente a memoria. Por tanto, las instrucciones rápidas harán fetch, decode y el estado correspondiente de todos estos. Las instrucciones lentas harán fetch, decode, estado address y el estado que corresponde propiamente a la instrucción a ejecutar. Entonces, es un poco distinto de lo que hemos visto hasta ahora, pero tampoco es excesivamente complicado. Entonces, todas las instrucciones, como hemos visto en el grafo, pasan por los nodos fetch y decode, y luego, a continuación, vienen los estados de cálculo y actualización del estado. Las instrucciones estas de la primera línea son las aritmético-lógicas, las de la segunda son las del estado de comparación, el ADI tiene un estado propio, las de salto también, y por último las de acceso a memoria son las que tienen dos estados de ejecución. Entonces, aquí ya podemos ver el procesador von Neumann completo. Entonces, fijaros que ha cambiado un poco. En primer lugar, tengo aquí, en esta parte de aquí de la derecha, lo veis donde marco con el puntero, un registro que es el registro de instrucción. Entonces, cuando yo haga el fetch, lo que hará el procesador es ir a la memoria, indexar aquí con el registro contador de programa, que fijaos, el contador de programa ahora lo tengo aquí abajo. Por tanto, en el fetch
tengo que dejar pasar el contador de programa hacia la memoria, me sale por aquí la instrucción y la cargo en el registro de instrucción. Fijaros que el registro de instrucción tiene una señal de permiso de escritura que es load IR, porque yo tengo que garantizar que mantengo la instrucción fija durante todos los subciclos de que consta la ejecución de la instrucción. Entonces, la instrucción la tendré memorizada aquí y eso me servirá para que la lógica de control, a partir de la instrucción y del bit Z, pueda calcular la palabra de control dependiendo del estado en el que se encuentra. Entonces, el registro fuente A y el registro fuente B, fijaros que los voy a memorizar en dos registros, que son el registro X y el registro Y. Y como la ALU tiene que sumar, tiene que ser la que sume 2 al contador de programa, eso quiere decir que yo tengo que permitir que el contador de programa me entre por la entrada X de la ALU. Por eso hemos añadido aquí del contador de programa este camino que va a parar a la X. Y por el camino Y yo tengo la opción de escoger el registro Y, que será el registro fuente B, o el operando inmediato N. Por otra parte, tengo un registro auxiliar, que es este registro de dirección, R arroba, que es este de aquí. Entonces, de momento, nuestro procesador tiene estos registros adicionales y estos multiplexores para decidir si pasa RA o pasa la salida de la ALU, si pasa RA o pasa la salida del contador de programa, si pasa el contador de programa o pasa el registro X, si pasa el registro Y o pasa la N. Este sería equivalente al multiplexor que ya teníamos RB/N, pero los otros son nuevos. Entonces, fijaros que ya no tenemos el sumador e incrementador del PC porque lo vamos a hacer aquí dentro de la ALU. La palabra de control ahora hemos añadido unas cuantas señales que son estas que tenemos en sombreado. PC/RX como señal de control del multiplexor, LOAD/IR para cargar el registro de instrucción, ALU/RA y RA/PC también para controlar sus multiplexores respectivos. En cambio, lo que eliminamos es la señal taken branch, que esta ya no la vamos a tener. Entonces, en los exámenes uno tiene el dibujo anterior, que es el dibujo del procesador, y tiene este chuletario de aquí, que es en el que se explica lo que se hace en cada estado. Entonces, en el estado de fetch nosotros metemos en el registro de instrucción el contenido que hay en la posición de memoria apuntada por el contador de programa. Pero, adicionalmente, como no estamos utilizando la ALU, la vamos a utilizar para almacenar el valor del contador de programa más 2. Por tanto, vamos a hacer que le llegue una n igual a 2 y vamos a hacer que la ALU sume. Que sume, lo veremos luego, lo vamos a repetir varias veces, es código de operación 00, código de función 100. Entonces, como queremos cargar en el contador de programa el valor contador de programa más 2, fijaros que tenemos que darle load PC igual a 1. Y diréis, bueno, pero es que si yo actualizo el contador de programa, pierdo la instrucción. Ya después no voy a saber qué instrucción estoy ejecutando. Bueno, esto no es problema porque la instrucción la hemos memorizado en el registro de instrucción. Entonces ya no es necesario que el contador de programa apunte a la dirección actual. Hemos hecho que incremente el contador de programa más 2 porque luego, si por ejemplo fuera una operación de suma, pues la ALU estaría ocupada haciendo la suma de los registros X e Y. No podríamos hacer la operación esta. Entonces, la manera de ir avanzando cálculos es, cuando la ALU no haga nada, aprovecharla para hacer algo de interés. En este caso, incrementar el contador de programa en 2. En la decodificación algo parecido. La decodificación es un estado que lo que hace es decidir cuál es la instrucción a ejecutar y, por tanto, a qué estado hay que ir para que tengamos la palabra de control correcta. Entonces, como la ALU tampoco hace nada, lo que vamos a hacer es aprovechar para, además, sumarle la extensión de signo del número de 8 bits multiplicado por 2. Y diréis, bueno, pero si todavía no sabemos si es una instrucción de salto. Ya, no lo sabemos, pero lo dejamos precalculado. Y si realmente fuera la instrucción de salto, luego ya solo habría que hacer la suma del contador de programa más
este registro, este valor de aquí, y eso ya me daría la dirección a la que salto. De momento lo guardo en un registro auxiliar, todavía no, que es el registro de dirección R arroba. No lo estoy metiendo dentro del contador de programa. Solo lo precalculo para tenerlo. Entonces, las operaciones aritmético-lógicas, pues simplemente en el registro destino pone el resultado y hacer la operación aritmético-lógica entre X y Y. De comparación, pues mete en el registro destino el resultado de la comparación entre Rx y Ry. Bueno, lo tenéis aquí resumido, pero lo vamos a ver un poco más en detalle. Fase por fase, o por lo menos las más importantes. Entonces, en el caso del fetch, es común a todas las instrucciones. Lee la instrucción sisa de memoria y la carga en el registro de instrucción, y además la ALU actualiza el contador de programa con PC+2, de la manera que lo tenemos preparado ya para la siguiente instrucción. Entonces, fijaros que para que me pueda hacer esta suma más 2, la palabra de control en este estado tiene que hacer que la n valga 2, porque este 2 no lo tengo codificado dentro de la instrucción. De hecho, la instrucción todavía ni siquiera sé cuál es, porque todavía no la tengo en el registro de instrucción. Pero ya avanzo que la n tiene que valer 2 para incrementar el contador de programa en 2. Incrementar el contador de programa en 2, ¿qué quiere decir? Quiere decir código de operación igual a 00 y f igual a 100, que si miramos la tablita de la ALU, es lo que proporciona que la ALU sume. Entonces, si yo quiero dejar pasar el operando inmediato n igual a 2, si miráramos el esquema, el multiplexor RY barra n no tiene que dejar pasar RY, sino que tiene que dejar pasar la n. Y eso quiere decir que este bit vale 0. Por otra parte, si yo quiero hacer que PC valga PC+2, tengo que actualizar el valor del contador de programa. Y para actualizar el valor del contador de programa, tengo que dar permiso de escritura, loadPC igual a 1. Entonces, para realimentar el valor del contador de programa a la entrada X del sumador, PC barra RX tiene que valer 1 y el multiplexor este ALU barra R arroba tiene que valer 1 también. Si miramos el decode también es común para todos. La ALU va a calcular el valor del contador de programa en caso de que la instrucción fuera una instrucción de salto y se cumpliera la condición de salto. De momento no lo metemos en el contador de programa, lo metemos en un registro auxiliar que es el registro de dirección R arroba, a la espera de ver a ver si se cumple que es una instrucción de salto y además que hay que hacer el salto. Entonces, nosotros ya dejamos calculado en RA el contador de programa, ya lo habíamos incrementado en 2, acordaros que es 2 por n más 2, ¿no? El más 2 lo hemos hecho en el fetch. Ahí. Y el 2 por n lo estamos haciendo ahora en el decode. Por tanto, entre estas dos fases ya hemos hecho el 2 por n más 2. Por otra parte, lo que hacemos es leer el registro fuente A y dejarlo en el registro X, y el registro fuente B lo dejamos en el registro fuente Y. Esto es lo que hacemos en todos los estados de decode. Vamos a ver ahora la palabra de control del nodo de operación aritmético-lógica. Esta fase es común para todas las instrucciones aritmético-lógicas y la ALU lo que va a hacer es el cálculo correspondiente a la instrucción y el resultado lo vamos a dejar en un registro destino. Por tanto, lo que hacemos es la operación aritmético-lógica del registro fuente A, que ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en Rx porque lo hemos memorizado en Rx en la fase anterior, que era la de decodificación. Y el registro fuente B, que lo tenemos dentro del registro Y, también de la fase anterior de decode. Entonces, el registro destino lo sacamos de la instrucción y fijaros que si yo quiero hacer la operación aritmético-lógica que sea, las operaciones aritmético-lógicas las tengo aquí, con el código de operación 00, ¿no? Y entonces la F, dependiendo de cuál sea, pues esto ya lo tengo codificado en la instrucción. Los bits 0 a 2 del registro de instrucción
ya me especifican si es una AND, si es una OR, una XOR, una NOT o lo que sea. Entonces, si yo quiero operar RX con RY, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tengo que dejar pasar la RX por aquí y la RY por aquí. Entonces, fijaros que para que la RX pase por aquí, ¿cuánto tiene que valer el bit PC barra RX? Tiene que valer 0, porque si valiera 1, lo que haría es que por la X me entra el valor del contador de programa. Y el RY barra N, ¿cuánto tiene que valer para que me deje pasar el valor del registro Y? Tiene que valer 1, porque si no, me pasaría el operando inmediato N. Entonces, el código de operación para las aritmético-lógicas es el 00. El código de función lo tengo en la instrucción. Como este estado vale para todas estas operaciones, pues simplemente la ALU hará lo que diga el código F. Y fijaros que yo dejo el resultado en un registro destino. Si dejo el resultado en un registro destino, el bit de permiso de escritura en registro destino tiene que valer 1. Y luego el camino este que realimenta hacia arriba de la ALU, que entra por la primera entrada del multiplexor y barra L barra A, pues tiene que valer, no sale aquí en el dibujo, pero lo podríamos mirar, tiene que valer 0. ¿Lo veis? Entonces, si en vez de una operación aritmético-lógica fuera una operación de comparación, ¿qué pasaría? Pues las operaciones de comparación las tengo en esta columna. El código de operación ya no es el 00, sino que sería 01. Simplemente poniendo código P aquí, en estos bits de aquí, que le llegue de la palabra de control, que los dos bits son el 0 y el 1, ya me haría una operación de comparación. ¿Lo veis? Vamos a ver ahora la palabra de control del nodo ADI. El ADI, ¿qué es lo que hace? Pues el ADI lo que hace es el cálculo de la suma de un registro más un operando inmediato, que es un número de 6 bits que le hemos hecho la extensión de signo. Entonces, si yo quiero hacer la suma, fijaros que la ALU tiene que hacer el ADD. ¿Y el ADD qué quiere decir? Quiere decir código de operación 00 y código F 100, y es lo que ya había puesto antes, ¿no? Para hacer la suma, código F tiene que valer 100, código OP 00. Entonces, si yo quiero hacer la suma de un número n al cual he hecho la extensión de signo de 6 bits, este número n, ¿por dónde me entra? Me entra por aquí. Me viene de la lógica de control, pero me entra por aquí. Por tanto, RY barra n, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 0, porque si valiera 1, dejaría pasar el registro Y. Código de operación y código de función valen 1, y como realimento lo que sale de la ALU hacia la entrada del banco de registros, pues el multiplexor tiene que valer 00. Como escribo en un registro destino, quiere decir que la señal de permiso de escritura tiene que valer 1 y el registro destino lo tengo codificado en la instrucción. Y aquí el multiplexor PC barra RX, si yo quiero hacer la suma de RX está aquí, ¿no? Pues si RX está aquí, para que pase esta RX para aquí, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer el bit PC barra RX? Para que pase RX y no pase el PC. Tiene que valer 0, ¿no? Entonces, fijaros que aquí entender las señales es ir resiguiendo el esquema. Y esto nos sirve un poco de repaso para todo lo que hemos ido haciendo en el capítulo, desde los capítulos anteriores, desde los procesadores de propósito específico al procesador Harvard. Si entendemos uno, entendemos lo otro. Se trata simplemente de que estos multiplexores son como grifos y nosotros tenemos que dar paso a la tubería que toca para que se haga la operación deseada. De todas maneras, ya os digo que el resumen este de aquí, que esto está extractado de la lista anterior con todos, esto en el examen lo tenéis, esto no hay que memorizarlo de ninguna manera.
Lo que hay que saber es entender lo que se está haciendo. Una pregunta, Sí. que no entiendo por qué en el registro D se codifica con bits del IR. O sea, ¿por qué están Sí. relacionados? El registro de instrucción contiene la codificación, el resultado de compilar la operación. Si yo hago un ADI R2, 5, bueno, registro destino, registro fuente, pues yo qué sé, el 3 y operando inmediato el 5. Esto cuando yo lo traduzco a assembler, ¿qué me sale? Me sale una palabra de 16 bits en la cual los primeros son el código, los últimos son el operando inmediato, que son la N, ¿no? Sí. Y entonces este resto de campos de aquí, que son el registro destino y el registro fuente. Entonces, esto, que es el resultado de compilar el mnemotécnico, esto es lo que yo tengo dentro del registro de instrucción. Vale. De todas maneras, esto lo veremos más claro después cuando pongamos la lógica de control. Pero vaya, el saber, por ejemplo, una pregunta pertinente sería, ¿y por qué coges del bit 0 a 5 para la N y en cambio para el registro de destino coges del 6 al 8? Tenemos que ir a la tabla, que ahora no la tengo aquí a mano, me costaría buscarla, en la cual estaba cómo se hacía la compilación, cómo pasábamos del mnemotécnico al código en lenguaje máquina, que es justamente lo que hicisteis en el examen anterior. Entonces, si el registro destino siempre va en la posición de los bits 6 a 8, pues para saber cuál es el registro destino, lo saco de ahí. Por ejemplo, la N, eso sí lo sé, son los 6 bits, aquí he puesto 4, no son 4, son 6, son los 6 de menos peso. 6 y 4, 10, y luego los 6 que faltan, ahora no recuerdo cuál viene primero, uno es el registro fuente y el otro es el destino. Bueno, entonces vamos a ver ahora el nodo address. El nodo address, acordaros, es el nodo previo que tenemos antes de las instrucciones de acceso a memoria, antes del load, load byte, store, store byte. Entonces la ALU lo que tiene que hacer en este nodo es calcular la dirección de memoria a acceder, y esa dirección es el contenido del registro RX, que es el registro fuente A, más la extensión de signo del número de 6 bits. Entonces, este número lo voy a almacenar en el registro de dirección RA, lo voy a dejar metido dentro de este registro. Entonces, lo que quiero es que la RX me pase por aquí y la extensión de signo del número de 6 bits que me lo va a dar la lógica de control entre por aquí. Por tanto, ¿cuánto tiene que valer PC barra RX? Pues PC barra RX tiene que valer 0. ¿Cuánto tiene que valer RY barra N? Pues para que me pase por aquí, en la rama de la derecha, tiene que valer 0. Fijaros que yo quiero hacer una suma que implica que el código de operación es el 00 y la F vale 100, es lo mismo que hemos visto antes. Es configurar la ALU para que sume. Y la N la tengo codificada en los 6 bits de menos peso del registro de instrucción. Luego ya el siguiente estado, pues dependiendo de cuál sea la instrucción a ejecutar, si es un load, un store byte o un load byte, pues la señal será distinta. Por ejemplo, los que el destino es un registro, que es el load y el load byte, ¿cuánto vale la señal de permiso de escritura? Vale 1, porque escribimos en un registro destino. En cambio, los que el destino es una posición de memoria, ¿cuánto vale el bit write D? Pues el bit write D valdría 0. Write D valdría 0 porque no vamos a escribir en ningún registro destino. En cambio, como vamos a escribir en memoria, ¿cuánto tiene que valer el bit write mem?
Pues el bitrate mem tiene que valer 1. Y en cambio aquí, ¿cuánto valdría el bitrate mem? Pues 0, porque no estamos escribiendo en ninguna posición de memoria. Otro bit interesante, el bit byte. El bit byte, acordaros, valía 1 cuando hacíamos un acceso de lectura-escritura a nivel de byte. O sea, load byte o store byte, el bit byte vale 1. Y cuando escribimos una palabra, el bit byte vale 0. Entonces, fijaros que esta dirección tiene que ir a la memoria, ¿no? Tiene que entrar aquí por el bus de direcciones de memoria para poder hacer la operación. Yo tengo que indexar la memoria con el contenido de RA. Para que llegue RA aquí, al bus de direcciones, ¿cuánto tiene que valer este multiplexor? Tiene que valer 1, porque esta suma de R arroba que he hecho antes la tengo dentro de este registro. Es este registro el que tiene que llegarme a la entrada de la memoria. Para que me llegue a la entrada de la memoria, ¿cuánto tiene que valer la señal de control de este multiplexor? Tiene que valer 1. Si valiera 0, me entraría al contador de programa. Por tanto, en todas estas, el bit R arroba barra PC tiene que valer 1. Y cuando escribo en un registro destino, tendríamos que mirar el multiplexor que hay a la entrada del banco de registros, pues el bit barra I barra L barra A tiene que valer 1. Esto lo tendríamos en la parte de arriba, no me sale aquí porque tampoco cabe y si no quedaría el dibujo muy pequeño. Pero básicamente, pues lo que hacemos en estas instrucciones de acceso a memoria son estas operaciones. Vamos a ver el BZ y el BNZ. El BZ y el BNZ, fijaros que tengo que dejar que la ALU tiene que dejar pasar RX para que se actualice el bit Z de condición. Si Z igual a 1, se rompe el secuenciamiento implícito, en el caso del BZ, y entonces hay que poner el load PC a 1. Entonces, para dejar pasar por la ALU el contenido del registro X, tengo que seleccionar que el código de operación es el 1.0 y el código de función es el 0.0.0. Por tanto, este 1.0 y este 0.0 de aquí viene de ahí. Por otra parte, el load PC, ¿cuánto valdrá? Pues dependiendo de si se cumple o no se cumple la condición de salto. Entonces, si quiero que lo haga cuando la Z vale 1, pues tengo que hacer load PC igual a Z. Y estos otros dos multiplexores, pues ahora no tengo el dibujo aquí, si lo miráramos, pues tienen que tener esos valores de ahí. Si en vez del BZ hiciéramos el BNZ, la cosa sería análoga, pero aquí el load PC no sería una Z, sino que sería una Z negada. Bueno, vamos a hacer un descanso y luego seguimos. Todos estos son muy parecidos. Esto que estamos explicando ahora no es complicado, pero hay que dedicarle un tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta antes del descanso? Bueno, voy a parar la grabación. Bueno, vamos a seguir. Nos habíamos dejado el bit PC barra RX y el ALU barra RA. Fijaros que para que se actualice el bit Z tenemos que dejar pasar RX. Entonces, si quiero dejar pasar RX, fijaros que aquí en este esquema el bit PC barra RX tiene que valer 0, que es el valor que me deja pasar la X hacia la ALU y por tanto hace que se me active el bit Z de condición. Por consiguiente, PC barra RX tiene que valer 0. Y el bit ALU barra RA, ¿qué es lo que hace? Vamos a mirar en el esquema dónde está. El bit ALU barra RA lo tenemos aquí, lo que hace es controlar si a la entrada del contador de programa le llega el registro de dirección o le llega la salida de la ALU. Y en el caso de la instrucción de salto,
¿qué es lo que queremos nosotros que le llegue? Lo que queremos que le llegue es la instrucción de salto. Que le llegue la instrucción de salto no quiere decir que vaya a saltar, porque el hecho de saltar o no va a venir condicionado por si load PC vale 1 o vale 0. Dependerá del valor del bit Z. Pero lo que tenemos que garantizar es que esa dirección de salto que la tenemos memorizada en el registro de dirección R arroba está a la entrada del contador de programa. Por tanto, el bit ALU barra RA tiene que valer 0. El bit ALU barra RA tiene que valer 0. Bueno, vamos a ver ahora los nodos Movie y MUPHI. Cada uno de ellos tiene su nodo porque no hacen exactamente lo mismo. Entonces, los dos, el código de operación es el 1.0, pero el código de función depende de si es el MUPHI o si es un Movie. Si es un Movie, tiene que dejar pasar el operando Y por la ALU, por tanto, tendrá el código de función 001. Si es un MUPHI, tendrá el código de función 010. Fijaros que hay un operando inmediato n. Para que este operando inmediato n pueda llegar por la entrada y, el bit ry barra n tiene que valer 0. Por otra parte, el operando inmediato n lo sacamos del registro de instrucción. Son los 8 bits de menos peso del registro de instrucción. En ambos casos hay un registro destino y vamos a escribir en ese registro destino. Para escribir en el registro destino, la señal de permiso de escritura tiene que valer 1 y además en la entrada al banco de registros tenemos que dar paso al camino este que es la salida de la ALU. Eso quiere decir el bit este pila igual a 0, 0. Y el registro destino pues lo tenemos codificado dentro del registro de instrucción. Bueno, fijaros que en el caso del MUPHI, el registro destino es registro destino, pero a la vez es registro fuente implícito, porque tenemos que aprovechar los 8 bits de menos peso. Para aprovechar los 8 bits de menos peso, tenemos que hacer que esos 8 bits le lleguen por la X. Por tanto, el multiplexor PC barra RX tiene que valer 0. Y con esto, pues, tenemos vista la instrucción movie y la MUPHI. Lo que decíamos antes de la N, de cómo la sacamos, la instrucción, nosotros la tenemos dentro del registro de instrucción. Esto de aquí son los 16 bits del Instruction Register, registro de instrucción. Entonces, tal como se codifican las instrucciones, en los últimos bits, los de menos peso, tenemos desde el operando N, que habrá que hacerle o la extensión de signo de los 6 bits de menos peso, o la extensión de signo de los 8 bits de menos peso, o la extensión de signo de los 8 bits de menos peso y multiplicar por 2. ¿Cuándo hacemos esto? Pues cuando queremos actualizar el contador de programa, hacer una instrucción de salto, lo que hacemos es el número de 8 bits, hacemos la extensión de signo y lo multiplicamos por 2. Multiplicar por 2, ¿qué es? Shift left, una posición. Y luego fijaros que hemos añadido otra entrada, que es entrarle el código 0002. ¿Para qué necesitamos este valor 0002 a la entrada N de la ALU? Pues lo necesitamos para poder hacer la actualización del contador de programa en 2. Para poder hacer contador de programa igual a contador de programa más 2, le tiene que llegar un 2 por la entrada N a la ALU. En el computador Harvard lo teníamos resuelto de otra manera, en el von Neumann tenemos que hacer que la palabra de control me genere este 2. Y eso quiere decir que pues aquí tendremos que poner el código MXN correspondiente al 3, o sea, 11.
Bueno, entonces cuando hacemos un in, escribimos en un registro destino lo que hay en el puerto de entrada, el puerto de entrada de la dirección N8. Entonces, esa dirección N8 lo sacamos de los 8 bits de menos peso. El bit R de in, acordaros, valía 1 cuando hacíamos un in y valía 0 en todos los otros casos. De manera análoga, cuando hacemos una escritura a un puerto, el bit write-out vale 1. Si yo escribo en un registro destino, el multiplexor que tengo a la entrada del banco de registros, es relevante el valor que tenga. Me tiene que dar paso a lo que leo de la controladora de puertos. En cambio, si hago una escritura, como no voy a escribir en ningún registro destino, como write de vale 0, pues tanto da lo que llegue a la entrada. Este multiplexor podría valer cualquier cosa. La señal de permiso de escritura, cuando escribimos en registro destino, tiene que valer 1 y el registro destino lo tengo codificado pues, en los bits 9 a 11 de la instrucción. Vamos a ver ahora un ejercicio que lo tenéis ahí en los apuntes en el PDF y si no recuerdo mal lo tenéis sin resolver. Entonces lo vamos a resolver. Aparte tiene algún error en el PDF en el apartado E. Aquí ya está corregido. Cada uno de estos apartados es independiente de los otros, es lo que hacemos normalmente para que no se propaguen errores. Si cada apartado rependiera el resultado del anterior, pues si uno se equivoca en un apartado, ese error luego lo arrastra. Entonces hay una parte fácil, de momento os acabo de poner el von Neumann y os puede parecer complicado, pero ya veréis que no lo es tanto. Hay una parte fácil que es la de calcular cuál es el estado siguiente. Entonces, para saber cuál es el estado siguiente, no tengo puesto aquí el grafo, pero tendríamos que ir al grafo este de aquí, que en el examen tenéis en papel. Entonces, fijaros que el primer estado me dice, el primer apartado, el apartado A, me dice que estamos en el ciclo fetch. Si estoy en el ciclo fetch, ¿cuál es el ciclo siguiente? El decode, ¿no? Porque incondicionalmente, independientemente del valor de las entradas, vamos a ir a parar al estado decode. Por tanto, ¿cuál es el estado siguiente? El estado siguiente al fetch es el decode. Y después del decode, si la instrucción es un BNZ, ¿a cuál voy? Pues esto también es fácil. Simplemente tengo que venir aquí al grafo y si estoy en el decode y la instrucción es un BNZ, ¿cuál va a ser el siguiente estado? Pues va a ser el 12, va a ser el estado del BNZ, ¿no? Simplemente este primer apartado es venir aquí al grafo y mirar después de cada estado cuál es el que viene a continuación. Por tanto, es un BNZ. El estado address, si estoy en el estado address y la instrucción es un store byte, pues del estado address, si el siguiente es un store byte, lo que me está dando es esta transición de aquí. Voy a ir a parar al estado 9, al estado store byte. Entonces, fijaros que este ejercicio no es tan complicado como parecía. Y luego otra cosa interesante, después del estado AL, del MUP-HI, del BNC, pues ¿dónde tenemos el AL? El AL lo tenemos aquí, el siguiente ¿cuál es? Es el fetch. El BNZ, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí. ¿Cuál es el siguiente? El fetch. Y el MUP-HI, ¿dónde lo tenemos? El MUP-HI lo tenemos aquí. ¿El siguiente cuál es? Es el fetch también. Siempre después de acabar la ejecución de una instrucción, el estado siguiente va a ser el estado de fetch. Por tanto, tenemos resuelta esta primera parte, que es calcular el nodo siguiente. Vamos a ver ahora la siguiente. Y nos dicen, pues, por ejemplo, que al ejecutar el nodo F, el registro 4 contiene ese valor de ahí. Entonces,
Fijaros que aquí ya vamos a la solución directamente, me da dos posibilidades, o poner las X en rojo o en verde. Lo que está en rojo es porque no conocemos el valor. Lo que está en verde es porque conocemos el valor, pero ese valor es irrelevante. Entonces, ¿qué quiere decir que no conocemos el valor? Si yo estoy en un estado de fetch, en el estado de fetch todavía no sé cuál es la instrucción que voy a ejecutar. ¿Por qué no lo sé? Pues porque lo que hago es coger la instrucción que hay en memoria y guardarla en el registro de instrucción. Entonces será en el estado de decode cuando yo sepa cuál es la instrucción a ejecutar. Si yo no sé cuál es la instrucción que estoy ejecutando, porque estoy en un estado de fetch, pues no puedo conocer el registro A, no puedo conocer el registro B. ¿Voy a escribir en un registro destino? No. ¿Voy a hacer una escritura en la controladora de puertos? No. ¿Estoy haciendo una lectura de la controladora de puertos o una escritura en memoria? Pues no. Estos de aquí, acordaros, como modifican el estado del computador, tienen que valer 0 todos. ¿Cuáles son los que sí valen 1? Importantísimo, el load.ir. ¿Por qué el load.ir vale 1? Porque en el ciclo de fetch cargamos la instrucción en el registro de instrucción. Por tanto, load.ir tiene que valer 1. Fijaros que hay estados en los cuales load.ir vale X. ¿Cuáles son esos estados? Son los estados últimos del grafo. En estos estados de aquí, que son terminales, que el siguiente es el fetch, en esos estados, todos estos, yo no necesito memorizar el valor de la instrucción para el ciclo siguiente. ¿Por qué? Pues porque en el siguiente ciclo voy a volver a cargar el registro de instrucción con la nueva instrucción. Por tanto, mantener el valor del registro de instrucción es importante en el decode y es importante en el address porque lo voy a necesitar luego en estos 4 de aquí. Y en el decode porque lo voy a necesitar en todos estos que vienen a continuación. Pero en todos estos estados que son terminales, que el siguiente va a volver a ser el fetch, ya no hace falta que guarde la instrucción en el registro de instrucción para el ciclo siguiente, porque en el ciclo siguiente voy a machacar ese valor. Por tanto, fijaros que el valor del load.ir vale X en todos estos estados que son terminales, que son el AL, el MUPHI 1. Entonces, cuando yo hago el ciclo de fetch, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a la memoria a buscar la instrucción que voy a ejecutar. Si voy a buscar una instrucción, la instrucción es del tipo Word, no es del tipo byte. Por tanto, el bit byte tiene que valer 0, porque lo que voy a hacer es leer una palabra, voy a leer 2 bytes. No leo un byte, sino que leo una palabra. ¿Cuánto vale el registro destino? Fijaros que yo no estoy escribiendo en ningún registro destino, simplemente estoy escribiendo en el registro de instrucción. Por tanto, es que no sé ni si va a haber registro destino o no, porque no sé cuál es la instrucción que estoy ejecutando. Entonces, el bit los bits estos que controlan la entrada al banco de registros, también tanto da lo que valgan, porque no voy a escribir en un registro. Estos de aquí sí que son importantes, porque son importantes el OP00 y el F100. ¿Esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es el +2. Tengo que configurar la ALU para que haga la suma del contador de programa +2. Y eso quiere decir que el multiplexor que selecciona entre PC/RX tiene que dejar pasar el PC, y el que selecciona entre RY y N tiene que dejar pasar la N igual a la extensión de signo de 2. Al número N, que va a ser el 0x0002, que ya me lo da la lógica de control. Entonces, este número, fijaros que va a valer 2. Este 2 es ese 2 de ahí. Los puertos de entrada-salida X, porque no sabemos si va a ser una instrucción de entrada-salida. El ALU/RA tiene que dejar pasar la ALU, y el RA/PC pues tiene que dejar pasar el PC.
Bueno, pues con esto ya veis más o menos cómo se van haciendo los ejercicios estos que tenéis en el ET del tema 13. Ahora ya cada tema solo tiene un ET, lo cual quiere decir que solo os queda el ET 13 y la semana que viene pues el ET 14. Es decir, esta semana abro el ET 13 para la siguiente y el 14 pues lo podemos dejar sin problemas hasta el día del examen. Entonces, como conclusiones, el computador von Neumann reutiliza los recursos, la misma memoria va a contener tanto el programa como los datos, la ALU se va a encargar de actualizar el contador de programa, obligatoriamente va a ser un procesador multiciclo y la palabra de control va a ser diferente en cada ciclo, porque en cada ciclo hacemos cosas distintas. La ejecución de la instrucción se compone siempre de un fetch, que es ir a buscar la instrucción, un decode, que es decodificarla, es saber qué instrucción ejecutamos, y luego el cálculo propiamente dicho, que puede durar 1 o 2 ciclos. Respecto al computador Harvard, la unidad de control va a ser un circuito lógico secuencial con 18 estados y la unidad de proceso va a tener nuevos registros y caminos respecto a la que habíamos visto en la arquitectura Harvard. Este es simplemente el grafo de la unidad de control, por tanto, hacer la unidad de control es simplemente implementar este grafo, que es un modelo de Moore. Sabiendo el estado, sabemos cuál es la salida. ¿Cuántos bits de estado tenemos? Pues para poder representar todos estos nodos necesito 5 bits de estado y como bits de entrada, los bits de entrada, ¿cuáles son? Son los bits de la instrucción, los bits que me codifican la instrucción, más el bit Z. Entonces, como salida, voy a tener dentro de la ROM que me da la lógica de control un total de 24 bits, que son los necesarios para poder generar toda la palabra de control. Entonces, si miramos el esquema, conectándole la lógica de control, pues la lógica de control es este bloquecito de aquí, que será un circuito lógico secuencial. Este circuito lógico secuencial tiene como entrada la instrucción y la instrucción, ¿dónde la tengo? La tengo en el registro de instrucción. Y además el bit Z, ¿este bit Z qué bit es? Este bit Z es exactamente este bit Z de aquí de condición de la ALU. Tengo la única memoria, tanto para datos como para programa. Tengo la controladora de puertos, el banco de registros, estos registros auxiliares que antes no teníamos, y estos multiplexores para dar paso a uno u otro. Y también hemos cambiado el nombre de algunos multiplexores. El multiplexor que hay a la entrada del banco de registros, hay una combinación que antes no usábamos y que ahora sí la usaremos. Tendremos la señal load PC y no tendremos el Taken Branch. Y el multiplexor que antes se llamaba RB/N, ahora será RY/N, porque trabajamos con el registro Y. Bueno, pues ¿cómo será la lógica de control? Pues es simplemente, nosotros tenemos una ROM para calcular el estado futuro. ¿El estado futuro de qué depende? Depende del estado actual. ¿Y el estado actual dónde lo tengo codificado? Lo tengo codificado en estos 5 biestables que tengo aquí utilizados en el registro de estado. Entonces, estos 5 bits de estado actual en la unidad de control más los 5 bits de la instrucción que me definen en qué instrucción estoy, me da lugar al estado futuro. Cuando venga el flanco de reloj, pues el estado futuro pasará a estar aquí. Y a partir del estado actual, como es un modelo de Moore, fijaros que esta ROM solo tiene como entradas el estado, no tiene como entradas ninguna entrada que no sea los bits de estado, solo tiene las Qs. A partir de ahí calcularemos los 24 bits que utilizaré para tener la lógica de control. Entonces, lo que decíamos antes del multiplexor MX/N, ahora tenemos todo esto que está aquí marcado en verde, es lo que hemos añadido de nuevo. Tenemos un bloque que le permite generar la combinación n igual a 0002, que es lo que vamos a utilizar para poder incrementar el contador de programa en 2.
el bit ya estrategia que habíamos visto antes de multiplicar por la negada del reloj para que afecte en la parte final del ciclo del procesador von Neumann. Nuevamente, esto no hay que saberlo, esto lo tenéis en el formulario disponible para los exámenes. Entonces, acordaros que este último examen, que lo tenéis a mediados de diciembre, es presencial en el aula y yo os daré el formulario. O sea, si alguien no tiene impresora en casa y no puede imprimir en los exámenes. Bueno, si miramos más en detalle cómo se obtiene el estado futuro, pues el estado, aquí yo tengo el estado, ¿no? Lo típico que hemos visto en el capítulo 6, aquí tengo el estado futuro y el estado futuro depende del estado actual, los 5 bits Q más los 5 bits de la instrucción. Entonces, fijaros que algunas instrucciones vienen codificadas únicamente con los 4 bits de más peso, pero hay otras que tienen un bit adicional para diferenciar, pues si es un movie o un move HI, etcétera. Hay algunas instrucciones que tienen un quinto bit para poder saber, o el BZ-BNZ, el in/out también tiene un quinto bit. Entonces, en total, fijaros que ahora nosotros podríamos calcular pues lo que os gusta tanto, o que mejor dicho, que me gusta tanto a mí preguntar cuál es el tamaño de la ROM, cuántas palabras hay y cuál es el tamaño de palabra. ¿Cuál es el tamaño de palabra en esta ROM de salida? ¿Qué diríais? ¿2 elevado a 5? Bueno, 2 elevado a 5 es el número de palabras. Ah, verdad, sí, el tamaño es... Número de palabras es 2 elevado a 5, que son las combinaciones que le pongo a la entrada. Este es el bus de direcciones y estos son las salidas. Entonces, ¿cuántas combinaciones distintas le puedo poner a la entrada? Lo tienes que pensar como una cajonera. Cada cajón memoriza una cosa. Entonces, ¿cuántos cajones distintos puedo abrir yo con estas combinaciones? 2 elevado a 5 es el número de palabras. Y una vez ya accedo a una combinación en concreto, ¿cuál es el tamaño de palabra? 24. Claro, muy bien. 24 bits, exacto. Esto siempre normalmente cuesta mucho, pero yo creo que al final lo acabáis cogiendo entre la práctica y los distintos ejercicios, tampoco es tan complicado. Entonces, la ROM esta tiene un contenido que hay que saber deducir en función de lo que queramos que haga. Fijaros que a diferencia de la ROM que habíamos visto anteriormente, ahora nosotros tenemos una palabra de control para el fetch, otra para el decode, otro para el estado AL, etcétera. Tenemos más porque cada instrucción tiene varias fases, varios ciclos. Entonces, hay algunas cosas, sobre todo lo nuevo, es lo que está aquí marcado en verde, lo otro en principio no ha cambiado mucho, que es importante comentarlo. Entonces, en el ciclo de fetch, yo siempre voy a cargar, el PC valga 1 aquí, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que haya 1 aquí y haya 1 aquí. Entonces, el PC siempre vale 1, porque en el ciclo de fetch, el actualizar el contador de programa no va condicionado a nada, es incondicional. Por otra parte, lo que decíamos, 0. El mx/n, que son estos bits de aquí, tiene que valer 1, 1. El bit RA/PC, ¿cuánto tiene que valer? Bueno, lo habíamos visto antes, lo tenemos por aquí. Si yo quiero hacer la suma del contador de programa más 2, pues tengo que hacer que el contador de programa me entre por aquí y el 2 me entre por aquí. Por tanto, PC/RX tiene que valer 1 y RY/N tiene que valer 0. Fijaros que esto no se trata en ningún momento de memorizar, se trata de ir al esquema y saber deducir el valor.
Bueno, entonces lo del bit loadtr es lo mismo que os había dicho antes. Cuando un nodo es terminal, que quiere decir que el siguiente va a ser un fetch, tanto da que perdamos el valor que hay en el loadtr, en el registro IR, porque en el fetch vamos a ir a buscar uno nuevo. No hace falta que lo mantengamos. Por eso, en los que no son terminales, en los que son terminales, perdón, vale X, y en los que no son terminales vale 0. Aquí hay una parte sombreada que todavía no hemos visto, que es la instrucción esta Jump and Link Register, que la veremos el jueves. De momento no os preocupéis por esa parte. Bueno, y luego esto también lo habíamos comentado antes, cuando es una instrucción de salto, hay que hacer que le llegue al contador de programa el registro fuente A. Y para que le llegue el registro, perdón, el registro fuente A, el registro de dirección a R arroba, para que llegue R arroba aquí al contador de programa, alu barra R arroba tiene que valer 0. Bueno, esto básicamente es ir repasando lo mismo, ¿eh? Tengo varias transparencias con lo mismo, pero para irlo viendo, para que se acabe de coger la sistemática. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuánto vale la palabra de control en la romout en el ciclo de fetch. Entonces, lo primero es saber qué hacemos en el ciclo de fetch. En el ciclo de fetch vamos a la memoria, leemos una palabra, que es la instrucción a ejecutar, y la introducimos en el registro de instrucción. Por tanto, si leemos una palabra, el bit byte tiene que valer 0, porque leemos palabra. El bit r arroba barra pc, ¿cuánto tiene que valer? Yo para leer la instrucción tengo que hacer que el contador de programa llegue al bus de direcciones de la memoria. Por tanto, r arroba barra pc tiene que valer 0 para encaminar el contador de programa hacia la entrada de la memoria. Si yo lo que quiero hacer es dejar en el registro de instrucción la instrucción que hay en memoria, tengo que hacer que loadtr valga 1. Y por otra parte, acordaros, aparte de esto, en el ciclo de fetch, aprovechamos para incrementar el contador de programa en 2. Para que el contador de programa se incremente en 2, yo tengo que hacer que el contador de programa llegue a la entrada de la ALU, por tanto, pc barra rx igual a 1 y que la n, que me genera la lógica de control, me entre por la entrada y, por tanto, ry barra n igual a 0. Entonces, para que por esta n llegue un 2, en este multiplexor mxn tengo que seleccionar el código 11, la entrada 3, que es el que genera el 0002. Y luego para que la ALU sume, porque tiene que hacer una suma, tengo que hacer mxf igual a 1, que es lo que me permite seleccionar el código f igual a 100. Este valor del código f, fijaros, no lo saco de la instrucción. Lo tengo que meter aquí en esta f de aquí, seleccionando la entrada 1, porque este 100 lo voy a tener memorizado dentro de la ROM en estos bits. Vamos a ver ahora el decode. El decode lo que hace es la lectura de registros, cargar en RX el registro fuente A, en RY el registro fuente B. Por tanto, para que la RX entre por aquí, el PC barra RX tiene que valer 0. No, perdón. Esto es otra cosa.
Para hacer la actualización del contador de programa, tengo que hacer que el contador de programa entre por aquí. Primero lo que estaba mirando era lo de cargar en RX el registro fuente A y en RY el registro fuente B. Esto ya me lo hace, no hay ningún multiplexor. La A ya está conectada con RX, la B ya está conectada con la RY. Esto no da ningún señal de control de multiplexor, pero para hacer que en el registro de direcciones RA, que es este de aquí, nosotros metamos el valor del contador de programa más la extensión de signo del número de 8 multiplicado por 2, pues el contador de programa tiene que entrar por aquí, por tanto, PC/RX tiene que valer 1 y este multiplexor de aquí tiene que dejar pasar la N, por tanto, RY/N tiene que valer 0. Por lo tanto, estos dos es simplemente para hacer esa operación de ahí. Y el MXN tiene que valer 2 para que me haga la extensión de signo del número de 8 bits multiplicado por 2. La MXN2 es esta rama de aquí. Esta rama de aquí, la 2, me pilla la extensión de signo de 8 bits y luego multiplicado por 2, que es el shift logic 1 a la izquierda. Y para que la ALU pueda sumar, el hecho de tener aquí una suma implica que el código F tiene que valer 100 y la señal de selección del multiplexor tiene que valer 1 porque este 100 no lo voy a tener en la instrucción, sino que lo voy a tener en estos bits de aquí dentro de la ROM. Bueno, entonces esto es la misma tabla que teníamos antes, la tabla de la ROM out rellenada con X. Cuando lo queremos meter dentro de una memoria, pues a la X hay que darle algún valor. Yo no puedo grabar en una ROM una X, tengo que grabar o un 0 o un 1. Pues si hacemos que las X valgan 0, el número que me queda dentro de memoria son estos de aquí. Entonces, el contenido de la ROM QMAS lo podemos representar de varias maneras. La ROM QMAS tiene, pues aquí, tiene 5 bits más 5 bits. ¿Cuál es el tamaño? Pues el tamaño es 2 elevado a 5 más 5, 2 elevado a 10, ¿no? 2 elevado a 10. ¿Y el tamaño de palabra? Pues es el número de salidas. ¿Cuántas salidas da esta ROM? Da 5 salidas. 5 porque aquí tengo 5 líneas, 10 porque aquí tengo 10 líneas, ¿no? Por tanto, la ROM esta va a tener un tamaño de 2 a la 10 por 5. Entonces, nosotros podemos representar, por ejemplo, la tabla de estado futuro. Yo sé que si estoy en el estado fetch, independientemente de la instrucción, el siguiente estado va a ser el decode. Si estoy en el estado de decode y la instrucción es aritmético-lógica, el siguiente estado va a ser la aritmético-lógica. Si estoy en el decode y es de comparación, va a ser la de comparación. Si estoy en el decode y es un ADI, será un ADI. Si estoy en el decode y es un LOAD, ojo que primero paso por el estado intermedio address. Acordaos que primero hay que calcular la dirección. En todos vas directamente a la instrucción que toca, salvo en los de acceso a memoria, que pasas por un estado intermedio. Entonces, si nosotros en este diagrama miramos, el fetch es el estado 0, el 0 tiene el código 0, el decode tiene el estado 1, pues del estado 0, independientemente de lo que valga la instrucción, podemos poner X en todos los bits, el estado siguiente es el 1. Si estoy en el 1 y la instrucción tiene el código 4 ceros, si viniéramos a la tabla, veríamos a qué corresponde el código 4 ceros, me lleva al estado 2, que es el aritmético lógico. Y así sucesivamente. Todos estos de aquí son el estado de decode, ¿no? Que es el estado 1.
el estado de code, y el estado futuro va a depender del código de instrucción. Entonces, el código de instrucción tiene los 4 bits de más peso y en algunos casos hay un bit adicional, que es lo que permite diferenciar BZ, BNZ, MUBI, MUPHI, IN barra out. En todos los otros, pues ese bit no va a condicionar. Entonces, fijaros que esto, si yo miro aquí, como tengo 5X, esto me va a dar lugar a 32 veces, 32 contenidos en memoria con ese valor. Si tengo una X binaria, da 2 combinaciones, pues esto de aquí serán 2, 2 veces, etc. Entonces, este que tiene 3X, pues 3X da 8 combinaciones con el mismo valor dentro, que es el valor 11. Bueno, entonces, lo que podemos resumir toda la ROM de una manera compactada de esta manera, que en los estados de cálculo y modificación del estado, si el estado es una L, un compare o un ADI, fijaros que independientemente de la instrucción, como es el último estado de ejecución de la instrucción, el siguiente va a ser el fetch. Esto es que pone negada de esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta combinación no se puede dar. ¿Por qué? Porque si yo he ido a parar a un estado address es porque es una operación de acceso a memoria. Por tanto, el siguiente o es un load, o es un store, o load byte, o un store byte. Por eso aquí pone una X, porque esta combinación no se va a dar nunca. Bueno, entonces aquí tenemos el resto de la tabla representada numéricamente. También hay palabras de estados que no se utilizan, que los podríamos poner a ceros. Y vamos a ver ahora un ejemplo que tenéis varios en LT, por eso creo que es importante hacerlo ahora antes de acabar. Me dicen que diga cuál es el contenido de la dirección 0xAC de la ROM QMAS. Entonces, yo sé que las direcciones de la ROM QMAS tienen 10 bits, los 5 de más peso son el estado actual y los 5 de menos peso son los bits de la instrucción. Entonces, 0xAC, si lo paso a binario, esto me da 8 bits. ¿Qué hago? Bueno, pues le añado 2 ceros por la izquierda y ya está. Añado 2 ceros por la izquierda y separo. Entonces, este de aquí es el estado actual, esto es de aquí, y estos de aquí es la instrucción. ¿El estado actual cuál es? Pues este es el 1, 2, 4, es el estado 5. ¿No? El estado 5, ¿qué estado es? Tengo que venir aquí a mirar dónde está el 5. ¿El 5 qué estado es? Es un address. ¿Y la instrucción cuál es? La instrucción es 0110. 0110, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Y el código este de extensión, fijaros que son estos de aquí, en esta instrucción no se usa. ¿Qué instrucción corresponde a esta posición de memoria? Corresponde a un store byte. ¿Lo veis? Por tanto, si estoy en el estado address y la instrucción que se está ejecutando es un store byte, ¿cuál será el siguiente estado? El siguiente estado será el 9, que es el que corresponde al store byte. Por tanto, el contenido de esa posición de memoria, que es la pregunta que me hacía este ejercicio, será 0x09. Bueno, no quiero seguir más para no acabar tarde. Si tenéis alguna duda. Sí, yo tengo una duda. Sí. Otra posibilidad es venir aquí a la tabla y comprobarlo. Si yo pongo este código en la tabla que teníamos antes, fijaros que el contenido es un 09, que es el mismo que me ha salido por aquí razonándolo con el grafo.